Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les esté bendiciendo. Llegamos al último mensaje de esta serie de predicaciones sobre la santidad. Como que ya me acostumbré a ocupar tablet, entonces ahora estoy un poco tupido con las hojas aquí. Me falló la tablet, así que a última hora tuve que imprimir el sermón. Espero que los dedos no me fallen. Bueno, como les decía, llegamos al último mensaje de la serie de predicaciones sobre la santidad, basada en esta segunda mitad de la epístola a los Efesios. Y se trata justamente del último capítulo de la carta, ya de la epístola. Es el cierre, es como lógico lo que digo, que es el cierre de todo lo que se ha dicho previamente sobre qué es la santidad y cuáles son las consecuencias en las distintas relaciones que vivimos, ¿ya? Como les expuse durante toda la serie, la primera parte nos presenta los grandes principios, por eso les decía, ¿qué es la santidad? Pero además no se trata de grandes principios que nosotros tenemos que creer, sino que estos de alguna manera se tienen que encarnar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo después da ejemplos muy concretos de la relación matrimonial, de la relación de padres e hijos, o lo que se predicó el domingo pasado, y aplicándolo al día de hoy, podríamos hablar de relación laboral. Y podríamos decir mucho sobre este tema, pero la epístola llega hasta aquí, y la idea era predicar específicamente de esta segunda parte de la epístola. De todas formas, hablar de salvación y de santidad como un todo dentro de la gracia debiese ser algo permanente en las predicaciones. Y no solamente en las predicaciones, también cuando se dan temas de departamento, de estudio bíblico, incluso en nuestras conversaciones, ¿ya? Porque se trata de un todo inseparable, salvación y santidad. Es un todo inseparable. No podemos decir que el Señor nos salva sin decir que también nos santifica. Porque si lo hiciésemos estaríamos hablando de una gracia barata. Una gracia que no le tomamos el peso y que terminamos asumiendo que nos da libertad para pecar, pero no es así. Tampoco podemos hablar de santificación sin referirnos al hecho de que la santificación es la consecuencia, o debiese ser la consecuencia natural de haber sido alcanzados por Dios a través de Jesucristo. Porque si solo predicamos de la santidad, si reducimos toda la predicación solo a santidad, desconectando esta predicación de santidad de la gracia, entonces lo que vamos a estar anunciando es un discurso moralista, farisaico, pero no realmente el Evangelio. Por esto mismo les dije desde el inicio de la serie que esta segunda mitad de la epístola, que es sobre la santificación, yo me imagino esta imagen como que esta parte fluye, la santificación fluye, me imagino un río en mi cabeza. Es algo que decanta de la primera parte, que es donde se presenta la salvación como una obra del Señor que es solo por gracia. Entonces, cuando le hablé de primera y segunda parte de Efesios, no son como dos bloques separados, sino que esta segunda parte es lo que, como les decía, como lo que decanta, lo que resulta de manera muy orgánica, muy natural de lo primero. La salvación es del Señor. La salvación es solo por gracia, es porque Él toma la iniciativa de venir y salvarnos. Pero veamos cómo el apóstol Pablo termina esta epístola después de haber hablado sobre temas muy profundos. La relación matrimonial, imagínense cuán profundo es eso. O de padres e hijos. Incluso hablar de relación laboral también es algo muy profundo. Habló el apóstol Pablo durante los versículos y los capítulos anteriores de cosas tan importantes. ¿Cómo podría terminar esto? Él. Bueno, aquí está. El apóstol Pablo, después de haber expuesto extensamente en cómo caminar en esta nueva vida en Cristo, exhorta, y así comienza esta última parte diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Meditemos en esto, hermanos. Porque después de haber dicho extensamente
muy largamente, sobre cómo debemos comportarnos como cristianos de manera muy concreta, muy real, en nuestras relaciones sociales. La palabra de Dios nos está mostrando que no se trata de lo que nosotros podemos hacer solos. Sí, nos dice el Señor en todo lo previo, condúzcanse de esta manera. Y ahí uno podría pensar, bueno, ahora me toca a mí, ahora es la parte que me corresponde, pero no. Lo que nos muestra esta sección final es que no podemos solos, no podemos con nuestras fuerzas. Porque si intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, estamos perdidos. Estamos absoluta y totalmente perdidos. Necesitamos del Señor. Por eso esta parte comienza así, mostrándonos que necesitamos del Señor, de la obra de Dios en nuestra vida. Claro, a lo largo de estos 3 últimos capítulos se nos dice, vivan de esta manera, que así sea su conducta. Traten de esta forma a la persona que tienen enfrente, su cónyuge, su hijo, su padre, su jefe o su empleado. Pero después, al final de todo, ¿qué se nos dice? Sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dicho de otra manera, es necesario llevar esta nueva vida en Cristo, pero no como una mochila que cargamos, pesada, como si dependiese de nuestro esfuerzo, sino siendo animados y fortalecidos por el único que puede sostener nuestra vida, por Dios. Solamente podemos caminar en santidad si es Dios el que nos guía, Dios quien dirige nuestra vida. Si constantemente, o más que constantemente, como algo que uno hace de repente, si de manera permanente estamos aferrados a Él, solamente a Él. Porque, como ya les dije, si dependiese total y absolutamente de nosotros el llevar una vida santa, no vamos a poder. Eso es seguro, que no podremos. Porque vamos a tropezar, nos vamos a equivocar. Y si tropezamos, lo más probable es que nos vamos a frustrar. Porque nos vamos a dar cuenta que es imposible para nosotros. Es lo que decía Lutero, llegar a ese punto cuando uno realmente quiere crecer en santidad, porque hay gente que no le interesa, pero a quienes sí nos interesa, ese punto de frustración y de desesperarnos de nosotros mismos. Trataremos o intentaremos la autojusticia, el tratar de nosotros ser personas buenas por nuestros méritos, por nuestras obras. Pero como ya hemos visto, la santidad no se trata de eso. No se trata de qué tan bueno puedo ser, sino de qué tanto el Señor ha hecho en nosotros y cómo Él nos sigue transformando día a día por el poder de su Espíritu. Y este hecho de ser fortalecidos en el Señor, el apóstol Pablo lo ejemplifica con una armadura. Ese es el texto que vemos aquí. Yo escuché muchas veces predicaciones, temas en retiros de jóvenes que hablaban y empezaban el predicador a exponer cada parte de la armadura, el sentido, qué significa, cómo se aplica en nuestra vida. Bueno, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo aquí? Él ocupa una imagen que era típica de la antigüedad. Probablemente si uno hablara hoy en día, si la Biblia se hubiese escrito hoy en día, no se ocuparía la imagen de la armadura, porque no es algo común en el día de hoy, por lo menos en contexto de guerra o para defenderse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el apóstol Pablo, como les decía, ocupa esta imagen de algo que era muy típico en su contexto, para referirse a cada aspecto de la vida de nosotros como cristianos. Si leen la descripción de la armadura, habla de la justicia, la paz, la fe, la salvación, el obrar del Espíritu y la palabra de Dios. Bueno, como les dije, yo escuché muchas veces predicaciones o temas donde el predicador iba mostrando cada parte de la armadura. Eso no lo voy a hacer ahora, ¿ya? No me interesa hacer eso, ¿ya? Es como demasiado escolar eso. Ya, esta parte es la fe, esto quiere decir tal cosa. No, muy escolar. ¿Por qué? Porque además no es lo central del texto. No es lo central del texto. Lo importante aquí en este texto bíblico,
si lo analizamos y vemos lo que el Señor está mostrando, es la necesidad de ser fortalecidos. A eso está apuntando el texto bíblico. La necesidad de ser fortalecidos. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Primero, porque tal como les dije, solamente sostenidos y dirigidos por Él, por el Señor, podemos vivir esta nueva vida en Cristo. Pero además, el apóstol Pablo aquí entrega un elemento nuevo, además de la necesidad de vivir esta vida en el Señor. Él dice en los versículos 12 y 13, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuán importante es lo que el Señor está diciendo aquí? Y muchas veces nos pasa en nuestro deseo como reformados, como presbiterianos, la verdad de tomar la mayor distancia, o sea, le digo porque yo lo he visto, tratamos de tomar la mayor distancia posible de nuestros hermanos pentecostales. Mientras muchas veces tratamos que, mientras más nos diferenciemos, nos sentimos más tranquilos. Cosa que es un problema, creo yo. ¿Y eso en qué repercute? En que, entre otras cosas, no meditamos continuamente en estas verdades, en lo que acabo de leer. Cuando el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo dice cuál es nuestra lucha, contra quién y contra qué es nuestra lucha. No meditamos tanto en eso. Todo lo contrario, muchas veces dejamos este tipo de versículos un poco de lado. Los descuidamos. Y en eso hay un problema. Y un problema que es muy grave. Porque lo que el Señor está diciendo aquí es que como cristianos nos enfrentamos día a día a una realidad que es mucho mayor invisible, e invisible. Una realidad que nos vamos a evitar simplemente porque decimos, no me interesa. Porque existe. Y es una realidad que va mucho más allá de nuestros pequeños problemas diarios que todos vivimos por una u otra cosa. Así que si evitamos hablar o meditar de esto, estamos evitando un problema que está muy presente. Claro, podríamos decir, no hay que darle tanta importancia a este tipo de cosas, estas realidades espirituales, de las potestades, de los principados, de las acechanzas del diablo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay que darle importancia? Porque el Señor aquí está diciendo todo lo contrario. Justamente Él señala, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces Él no está diciendo, no se preocupen, dejen este tema un poco de lado. No, todo lo contrario, prepárense. Está diciendo, prepárense para esto. ¿Por qué? Porque Él mismo dice aquí que tenemos una lucha. Y se trata de una lucha espiritual. Yo sé que estas palabras están muy manipuladas muchas veces en iglesias evangélicas, cuando se habla del combate espiritual. Pero no porque se abuse de estas ideas, o no porque sean palabras muy manipuladas en algunas iglesias nocivas, se trata de una realidad que no existe. El que algo sea abusado no significa que eso no existe o de lo cual no hay que preocuparse. También cuando hablamos del amor de Dios, claro, en muchas iglesias se abusa diciendo cosas que son incluso antibíblicas del amor de Dios. Pero no por eso podemos descuidar esto o que no nos interese. Lo correcto es tener una comprensión bíblica de esta verdad. Enfocarnos en qué es lo que la Biblia nos dice sobre esta realidad. Como les decía, el mismo Señor lo está diciendo aquí. Es una realidad que no podemos negar. Así que la solución no es negar algo que el mismo Señor presenta en su palabra, sino que debemos encontrar el camino correcto.
en cómo entender esto, en cómo enfrentarlo de una forma, como les decía, que sea bíblicamente sana. Así que no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. La Biblia dice, el Señor en su palabra dice, el diablo está al acecho. Por algo lo está diciendo. Y por eso el Señor está diciendo además que estemos preparados. Así que estas palabras no son vanas, sino que hay que tomarlas con toda la seriedad que merecen, que el Señor le está dando aquí. Y esta lucha es verdad que se manifiesta de manera individual, pero también como iglesia. Porque el diablo no está solamente al acecho de cada uno de nosotros en lo particular, sino también de la iglesia. La Biblia habla mucho de eso. Lo que el diablo busca, nos muestra la Escritura, es destruir la obra del Señor. Él quiere acabar, busca acabar con lo que Dios está construyendo. Y trata de valerse de todas las formas posibles. Él busca dañar por todos los medios. Cristo mismo dice en el Evangelio de Juan que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y no está hablando de, si uno lee el capítulo cuando Jesús está hablando y se presenta a sí mismo como el buen pastor, no está hablando de un ladrón común y corriente. Es una figura, una imagen que él está utilizando. Y utiliza esa imagen para hablar de Satanás. Y para referirse a él como el buen pastor y nosotros como el rebaño. Es en ese contexto. ¿Cuánto meditamos en esto? ¿Nos estamos preparando con la armadura de Dios, como dice aquí? ¿Buscamos ser fortalecidos por el Señor o nos dejamos estar? Además, el Señor declara que nuestra lucha es contra principados y potestades. Existe un libro que se llama Cristo y los poderes, de un teólogo neerlandés, como el que tuvimos ayer en la conferencia que tuvimos por Zoom, también de los Países Bajos. Ya, pero este otro teólogo que se llama Hendrikus Verkhoff, y publicó este libro, que está en español, y en español se llama Cristo y los poderes. Y él habla sobre este tema, los principados y las potestades. ¿A qué se refiere la Biblia cuando ocupa esta expresión? Y él señala, Hendrikus Verkhoff, que los principados y las potestades en este pasaje se refieren al cómo el mal opera por medio de las estructuras que conforman el mundo, a través de los sistemas sociales, económicos, políticos, eclesiales también. Así que no se trata que un día se nos va a aparecer el diablo, no se trata de eso. Aquí el maligno busca, lo que apunta el texto, busca obrar por medio de estos dominios para que el mal se propague. Dios dice en su palabra que nuestra lucha es contra esas potencias. ¿Y cómo ocurre? El mal está obrando contra el pueblo de Dios, como les decía, por medio de estructuras, personas, circunstancias, decisiones. Por eso necesitamos aferrarnos al Señor. Buscarlo más en oración. Sentir un deseo profundo de tener una vida santa, que le glorifique. Un carácter que esté siendo moldeado por el Espíritu Santo. Buscar más de Dios, en resumen, eso se trata, buscar más de Dios, con un corazón humillado, contrito. Porque la verdad, hermanos, no sirve de nada, de absolutamente nada que estemos aquí físicamente, si nuestro corazón está en cualquier lado, en cualquier parte. No sacamos nada con estar físicamente aquí sentados, si nuestro corazón está lejos. Esa es la crítica constante que le hizo Dios Jehová al pueblo de Israel. Ellos se circuncidaban, pero el Señor llamó para que se circuncidasen el corazón. Nosotros vemos en Isaías 29 y Mateo 15, después Mateo 15 cita el texto de Isaías 29, que el Señor dice, de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí, está lejos de mí. Hermanos, necesitamos que el Señor nos fortalezca,
Porque solo así nosotros vamos a poder caminar de una forma que le honre. Solo así podremos vivir como Él nos manda en nuestra relación matrimonial, como vimos los domingos anteriores, entre padres e hijos, en el ámbito laboral y tantas otras relaciones que tenemos en el día a día, con toda clase de personas. Solamente si lo hacemos en Él. Y este pasaje termina diciendo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero seguiremos insistiendo en lo mismo. La oración debe tener un lugar central si queremos crecer en santidad, fortalecidos en el Señor. No puede ser algo secundario, terciario, o algo que descuidamos, dejamos un poco de lado. ¿Y qué significa esto, que la oración tenga un lugar importante, central en nuestra vida? Que no es suficiente orar solo cuando estamos aquí o en alguna actividad de la iglesia. Necesitamos que la oración sea parte de nuestra vida. Y con esto no estoy dando una receta de la frecuencia, ni siquiera estoy diciendo la frecuencia correcta es esta, porque ni siquiera la Biblia lo dice. ¿Ya? La Biblia no entra en ese nivel de detalle, qué tan seguido tenemos que orar, o cuántas oraciones tenemos que hacer, o qué tan larga debe ser cada oración, no. Porque no se trata de si estamos cumpliendo o no con cierta frecuencia. Lo que es determinante aquí es que la oración debe formar parte, debe ser parte de nuestra existencia. Debería ser natural para nosotros el estar recurriendo constantemente al Señor por medio de plegarias, de súplicas. Por eso dice, velando en ello con toda perseverancia. Algo que se hace de forma permanente, constante. Así que imposible que podamos crecer en santidad, que vivamos o que tratemos de vivir aferrados al Señor, si la oración tiene un segundo lugar, si no es central en nuestra vida, si no ocupa una parte muy importante de lo que somos y de lo que hacemos. Bueno, ¿y cómo podemos ordenar todas estas exhortaciones del Señor? Porque vemos varias exhortaciones, pero debe haber algún hilo conductor, la idea de poder ordenarlas. ¿Cómo todo esto decanta en algunas conclusiones? Bueno, podemos decir en primer lugar que crecer en santidad solo es posible, como ya lo hemos insistido en esto, solo es posible si lo hacemos estando aferrados al Señor. Solo es posible crecer en santidad aferrados del Señor. Solos no se puede. Por nuestra fuerza es imposible. Por nuestros méritos tampoco. Porque si no estamos aferrados al Señor, será un camino cuesta arriba. Será demasiado difícil. Terriblemente difícil. De hecho, imposible. Y nos daremos cuenta con el paso de los días, semanas, años, que jamás va a ser suficiente. Nos vamos a sentir siempre al debe. Como que siempre nos falta algo para estar a la estatura. Y como les dije antes, eso puede causar frustración. Nos vamos a terminar frustrando, porque nos daremos cuenta que solo no somos capaces. Y cuando eso pasa, cuando ese camino se vuelve cuesta arriba, podemos reaccionar quizás de dos formas, de varias, pero a mí al menos se me ocurren dos formas, cuando vemos que nos resulta imposible crecer en santidad por nuestros medios. Una reacción puede ser que tratemos de esforzarnos aún más y más por ser buenas personas, entre comillas buenas personas, y esto termina convirtiéndose en pura autojusticia, en tratar de mostrarnos como buenos ante el Señor, en tratar de justificarnos nosotros mismos por lo que hacemos.
La otra reacción es que al darnos cuenta que no podemos, terminamos cayendo en una flojera espiritual. Una flojera espiritual. En un conformismo de venir, sentarnos, escuchar, y a mí también me compete, yo predicar, también puede pasarme a mí. Conformismo espiritual. Pero ni siquiera orar, no leer la Biblia, no buscar al Señor, del Señor. Por el contrario, quizá incluso venir como cualquier persona que no tiene a Cristo. Nos puede pasar eso, que estemos viviendo como cualquier persona que no tiene al Señor. La diferencia es que venimos, participamos y listo. Pero eso no marca una diferencia si nuestra alma está lejos del Señor. No es muy distinto que estemos aquí desconectados de Dios que una persona que está afuera, que nos viene y también está desconectada del Señor. En términos trascendentales, tendríamos el mismo destino, la perdición. Así que ambas formas de vivir son malas. Ambas formas de reaccionar al darnos cuenta que por nuestros méritos no podemos crecer en santidad, ambas reacciones son malas. Porque como cristianos, al reconocer que somos incapaces de tener una vida recta por nuestros méritos, deberíamos abrazar la gracia. Eso debe movernos, empujarnos a abrazar la gracia, el amor de Dios y el poder de su Espíritu. Porque solamente su Espíritu puede transformarnos. No es que tanto subo en este cerro cuesta arriba. No es que tanto paso yo doy por mi esfuerzo. Es cuánto el Espíritu está obrando en nosotros. Cuánto nos está transformando día a día. Qué tan potente es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Porque sin Él, insisto, no podemos. Y en esta etapa de la santificación por el poder del Espíritu, también es verdad que no somos pasivos. Tampoco se trata de decir, bueno, me quedo de brazos cruzados, el Espíritu Santo obra en mí. No, no somos pasivos. Porque el Señor nos capacita para ir caminando en madurez junto a Él. Por eso existe aquí una sinergia. Hasta el momento de la conversión. Yo creo que esto ya lo han visto, al menos los que llevan varios años acá en la iglesia. En el orden de la salvación hasta el momento de la conversión es solamente obra del Señor. Solamente obra del Señor. Nosotros no hacemos nada. Él nos regenera, nos transforma, Él nos llama de manera irresistible y nos convierte. Pero de la santificación en adelante, el Señor nos está capacitando para crecer. Pero no para crecer solos, sino para crecer junto a Él, de su mano. Así que como les dije, no podemos y no debemos quedarnos de brazos cruzados, porque Él nos está moviendo. Así que en esta parte de santificación se trata de una obra conjunta, en la que nosotros nos estamos moviendo, estamos avanzando, pero como les dije, no por nuestras fuerzas, sino en una unión profunda y permanente con Cristo, aferrándonos a Él, a su amor, a su misericordia. La palabra dice que solamente en Cristo somos más que vencedores. Eso es explícito, es claro. Es imposible que de esta lucha que vimos recién en el texto bíblico y de este crecimiento podamos salir victoriosos si no es en Cristo. Solamente con Él podemos ganar la batalla. Solamente con Él y en Él podemos crecer. Bueno, y en segundo lugar, como una segunda conclusión de lo que vemos en este pasaje, que como cristianos y frente a esta realidad que, como les decía, en iglesias presbiterianas muchas veces no, más bien no se predica casi nunca, que como cristianos debemos estar firmes por lo que dice el texto, no porque se me ocurrió a mí, lo que dice aquí el Señor en esta porción de la Escritura, firmes frente al obrar del maligno y comprendiendo que nos encontramos en una lucha contra estos principados y potestades de los cuales el apóstol Pablo habla, aquí terminando la epístola. Se trata de una dimensión, de una parte de la existencia y de nuestra vida como cristianos.
sobre la cual, claro, no reflexionamos mucho, pero es real, existe. Y el mismo Señor nos manda a estar preparados. Si Dios lo dice de esta manera, como lo leemos aquí, es porque se trata de algo que no tenemos que descuidar. Porque descuidarse en esta lucha y en cualquier lucha es como encontrarse desarmado. ¿Qué persona que se encuentra en una lucha no pelea? ¿Qué persona que se encuentra en una batalla se queda de brazos cruzados, dejando que el enemigo ataque? Es absurdo, no tiene sentido. Por eso mismo el apóstol Pablo utiliza aquí la imagen de la armadura, porque es evidente por lo que dice aquí que el mal existe, lo vemos a nuestro alrededor, lo experimentamos día a día. Y el maligno, como dice aquí, está al acecho, buscando devorarnos, queriendo dañar nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. El versículo 18 es muy explícito, dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí vemos el ataque. Y que hay que resistir ese ataque. Por eso habla del escudo de la fe. Resistir este ataque, los dardos de fuego del maligno. Se trata de ataques reales. El apóstol Pablo ocupa estas imágenes, pero para hablar de una verdad que el Señor está revelando. ¿Y cuál es esa verdad? Que Satanás y su séquito está tratando de hacernos daño. Es necesario que lo podamos ver. Nadie puede ganar la batalla estando ciego. Y como les dije recién, nadie puede vencer sin ocupar las armas. En este caso, armas espirituales. Por eso necesitamos aferrarnos al Señor y crecer junto a Él. De eso se trata, crecer en la fe. Es mucho más que tener una rutina religiosa. Es estar aferrados al Señor, amarrados a Él, abrazándolo, disfrutando de su presencia, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra, porque solo así podemos salir victoriosos, viviendo en coherencia. Esta frase la he ocupado mucho en esta serie, de vivir en coherencia o tener una vida coherente con el hecho de estar en Cristo, de que estamos en el Señor, en Jesucristo. Así que el Señor hoy día nos está haciendo un llamado, a todos nosotros, un llamado solemne, un llamado serio, que debemos estar, como dice aquí, revestidos de verdad, de justicia, de paz y fe en el poder del Espíritu, para que podamos resistir los ataques y las tentaciones, para que podamos hacer frente a aquel que quiere destruir lo que el Señor está edificando, para que podamos ser fieles al llamado del Señor, madurando en la fe. Esa es la idea, madurar en la fe. De eso se trata esta epístola, crecer en el Evangelio y crecer para su gloria. No esta flojera espiritual de venir, sentarnos y partir, de participar en una reunión y listo. Hermanos, muchas veces me he preguntado, se suspendió hace mucho, de hecho antes que llegara acá los estudios bíblicos. Quizás hasta podríamos hacer el ejercicio, organicemos una actividad de cualquier tipo, como extra programática en la iglesia, y organizamos un estudio bíblico. ¿A qué actividad va a venir más gente? Estoy seguro que a la actividad extra programática. Estoy seguro que vendrá más gente que a un estudio bíblico. Sí, es evidente. Es evidente, necesitamos abandonar esa flojera espiritual. Que el Señor nos haga reaccionar a través de su palabra. Que abandonemos la comodidad que ofrece el pecado. Que dejemos de comportarnos como niños inmaduros. Que busquemos más de Dios. Porque solamente en Dios podemos encontrar la fuente real de nuestro gozo. No en las cosas de este mundo. Como decía ayer el expositor, el pastor Marinus, en la conferencia, el Señor nos creó con emociones, con esta búsqueda, esta necesidad de satisfacer el deseo.
Y Él, como decía ayer, tratamos de satisfacer el deseo de las cosas de este mundo y lo logramos por cierto tiempo. Y después eso que está satisfaciendo el deseo se va, desaparece, dura un tiempo, o quizás se queda, pero ya no sigue satisfaciendo nuestro deseo. En lo único que podemos satisfacerlo es en Dios, estando en su presencia, viéndolo a Él. Como él hablaba ayer, el expositor, en esta visión beatífica, el estar frente a la presencia de Dios. Solamente si reenfocamos nuestros deseos en Él, podrán estar satisfechos y completos. Solamente allí podremos encontrar la plenitud. Esa es la santidad. Eso es caminar y alcanzar la santidad. Solamente Él es la fuente real de gozo, de plenitud. No es las cosas de este mundo. No es lo que nos ofrece este mundo, porque ¿qué nos ofrece este mundo? Cosas que van a estar manchadas por el pecado, porque es el mundo caído. Que seamos movidos por el poder del Espíritu Santo a consagrar toda nuestra vida para Él, para su gloria. Porque como les dije, solamente en Él podemos estar completos. Solamente en Él. Que Él siga obrando poderosamente en nosotros y en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga, que Él dirija nuestra vida en todo. Oremos.